Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo su Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Siempre, como siempre y siempre, damos la gloria a Dios por la bendición que nos permite estar un lunes más llevando el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden y la palabra para edificación de la iglesia del Señor. Para nosotros un grato placer, es un honor, un privilegio que Dios nos da de poder estar aquí todos los lunes para su gloria. Te invitamos para que en esta noche llame a sus hermanos, sus vecinos, hermanos de la fe, le envíe el enlace y les invite para que también en esta noche esté con nosotros en este programa y que siga todos los lunes el programa para que también pueda beneficiarse de la bendición de los estudios de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este estudio que comenzamos la semana pasada, la suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura. Bendito sea el Señor. Importante estudiar la palabra del Señor, más en este tiempo donde, mi amado hermano, lamentablemente hay más entretenimiento que palabra. Los objetivos han cambiado. El objetivo de la inmensa mayoría de los cantantes que se llaman hoy cristianos, casi todos, alabados el Señor, casi, no dije todos, casi todos, sus objetivos son los contratos. Ya no quieren ser cantantes cristianos, quieren ser artistas. Como artistas buscan fama, gloria, reconocimiento y contratos a través de promotores y a través de auspiciadores. Esa es la realidad. Y hacer contrato con las disqueras para así poder grabar sus discos y que las mismas disqueras se encarguen de promotores para poder promoverlos y llevarlos por diferentes países en sus conciertos, que no es otra cosa que entretenimiento, al igual que muchas de las actividades, muchos de los que vemos hoy día, de algunos que se hacen pasar por evangelistas, alabados el Señor, y así sucesivamente hasta humoristas cristianos, que se llaman humoristas cristianos. De cristiano no tiene nada, es humorista, lo que va a llevar es entretenimiento, no va a llevar la palabra del Señor. En ninguna de estas actividades se llama las vidas al arrepentimiento, en ninguno se llama las vidas a la salvación, no se les habla del pecado, solamente entretenimiento. Alabados el Señor. Y los atraen con la carnada de que es gratis, no tienen que pagar nada, esa es la carnada. No tienen que pagar nada, claro que no tienen que pagar nada para entrar, pero ya los promotores ya han buscado los auspiciadores, que son los que se encargan de pagar todo lo seguro, se encargan de pagar las actividades, se encargan de transportar con sus auspiciadores, son los que se encargan de pagar los hoteles de los cantantes, de los predicadores, del avión, de la comida, de todas estas cosas. Lo único que buscan, mi amado hermano, es dinero. Pero todavía hay. No está todo perdido. Todavía hay pastores, todavía hay evangelistas, alabados el Señor. Hay maestros de la palabra. Hay hermanos en la fe que su objetivo no es el dinero, ni la fama, ni la gloria, ni el reconocimiento. Su objetivo es verdaderamente engrandecer al Dios del cielo. Y que siempre Dios se lleve la gloria, la honra y el reconocimiento. Que las vidas se salven. Esa es la parte importante. Las vidas se salven y la iglesia se edifique y se prepare para el arrebatamiento de la iglesia, que pronto, ¿cuándo? No se sabe. Nadie sabe ni nadie lo va a saber. Así que no se preocupe por ecuaciones matemáticas de nadie,
ni porque se llame doctor fulano de tal y traiga ecuaciones matemáticas, ni usando a Israel en el 1948, el 1947, utilizar. Nada de eso va a funcionar porque hasta el día de hoy no ha funcionado. Y todos los que han usado a Israel como la ecuación matemática y la prolongación de la vida de los últimos días, de 70 a 80, serían los más robustos. Utilizando todas estas ecuaciones matemáticas, todos se han equivocado, todos, hasta el día de hoy. Y conozco gente de renombre, hasta aquí en Puerto Rico, que han puesto fecha y todos se han equivocado. Muchos dicen, no, lo que pasa es que él dijo ni el día ni la hora, pero el año no lo dijo. Todos se han equivocado y todos se van a equivocar. Nadie lo va a conseguir. Solamente Dios lo sabe. Bendito sea el Señor. El deber nuestro es prepararnos para ese evento. El deber de los pastores y maestros es enseñar para preparar la iglesia para ese evento. Alabado sea el Señor. Y si llega antes la muerte, pues prepararnos para ella. Porque como quiera vamos a ir allá. Alabado sea el Señor. O nos llega el momento de partir de este mundo en la muerte. Alabado sea el Señor. O nos vamos al arrebatamiento. Bendito Dios. En esta noche, como les dije, vamos a continuar con la segunda parte, la suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura. Les pido que no se lo pierdan. Si no lo han escuchado, vayan al lunes pasado para que le puedan escuchar. Recuerden que siempre le he dicho que todo predicación, estudio o conferencia en el primer capítulo y a veces también en el segundo se establecen los fundamentos para el estudio o la predicación o la conferencia. Bendito sea el Señor. Hoy no lo vamos a repetir todo lo que dijimos el lunes pasado para así continuar con este estudio, la suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura, parte 2. Reconocemos en esta noche a nuestro hermano Rey Benítez, Dios te bendiga, Rey. La pastora Minerva Rodríguez, saluda, Dios le bendiga a usted, a su amada esposa y familia. Nos edificaremos con la palabra de hoy. Alabado sea el Señor. También por aquí está nuestro pastor Leonardo Benítez, que saluda a los hermanos. Dice, compartan este estudio con sus hermanos y amigos para seguir llevando la verdad a través de esta plataforma. Hermana Luisa Hernández, Dios te bendiga, Luisa. Alabado sea el Señor. Mi hija Sheila Miranda también está con nosotros en esta noche. Antes de comenzar, quiero felicitar a todos los padres. Alabado sea el Señor. Quiero felicitarlos en el día de hoy a todos por la labor que han hecho con sus hijos. Les reconocemos, les felicitamos, les pedimos que sigan hacia adelante. Alabado sea el Señor. Y a los hijos, recuérdense que el padre, nosotros no podemos hacer como hace el mundo. Visitar a nuestros padres, sea madre, el Día de las Madres o el Día de los Padres, un día al año. Ni tampoco hacer como recuerdo cuando comenzaron esta celebración de padres y de madres. Y recuerdo que para los 50, soy del siglo pasado, el 50 y los 60 y todavía los 70 y los 80 también, pero principalmente en esos primeros décadas se hacía mucha propaganda a través de la radio, luego cuando entra la televisión a través de la televisión, y el Día de las Madres se hacía mucha propaganda para regalar una lavadora, una plancha, una tabla, regalar una vajilla. Y esa era la propaganda de aquel entonces. Día de los Padres, regalarle pañuelos, camisetas, ropa interior, una vez al año. Esa era la propaganda. Todavía hay gente que tiene en su mente esa propaganda. Alabado sea el Señor. Dios nos manda a reconocer a nuestros padres, nuestras madres, no con un regalo, no le regale una lavadora a su esposa. Regálele algo bonito para ella, algo que ella pueda usar, un perfume, un traje, o regálele, si no sabe, regálele una postal con dinero dentro para que ella lo gaste en lo que ella quiera. Alabado sea el Señor. No regale una escoba,
No le regale una plancha. Eso es parte de lo que usted debe de comprar para facilitarle a ella el trabajo en la casa. No le regale, no vaya una vez al año a regalar pañuelos y ropa interior a su papá. Alabado sea el Señor. Porque eso era lo mismo que se hacía para el tiempo de Israel. No se regalaba eso, claro está, porque estamos en otros tiempos. Alabado sea el Señor. Pero Jesucristo tuvo que regañar a los fariseos. Alabado sea el Señor, porque Dios había enseñado en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, había enseñado un mandamiento importante, donde dijo, honra a tu padre y a tu madre. Oiga bien, Dios mandó a honrar al padre y a la madre. Bendito sea el Señor. Y cuando vemos en la ley, dice, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Oiga bien, el Dios de amor y compasión. Usted se va al Antiguo Testamento, el mismo Dios de amor y compasión del Nuevo es el mismo Dios de compasión del Antiguo, pero estamos bajo otra dispensación. Alabado sea el Señor. Y él dijo, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, todo aquello que pueda ayudarte, ya no de honrar al padre y la madre. Y él le dijo a los fariseos, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban que dando dinero al Sanedrín, o sea, al concilio, a los mismos fariseos, alabados al Señor, ya cumplían con ese mandamiento. Bendito Dios. Y hoy día hay muchos que creen que solamente con llevarle un regalo ya cumplieron con el mandamiento y se desentienden de su papá o su mamá durante todo el año. Bendito sea el Señor. Eso que estamos leyendo está en Mateo capítulo 15. Bendito Dios. Versículo 3 en adelante, la ofrenda que llaman el corbán. Los fariseos, mi amado hermano, su objetivo era la política. Oiga bien, eran partidos políticos durante esos 400 años que Dios ni le habló por profeta, ni por Urim, ni el Tumín. Ya no había templo. Comenzaron a salir lo que se llama las sinagogas, que eran sinagoga quiere decir sitios de reunión, donde ahí se reunían a estudiar la palabra, alabaros al Señor. Y aquí encontramos que se volvió un sistema, oiga bien, religioso político, que luego el Imperio Romano utilizó desde el año 313 en adelante, alabados al Señor, y de ahí sale el monstruo que conocemos, la Iglesia Católica Romana, que es un sistema político-religioso o religioso-político, mezclan las dos cosas, a donde nos han querido llevar muchos de los líderes de hoy, a llevar la iglesia a un sistema igual que ese, político-religioso, de utilizar la política para gobernar y utilizar la religión para someter a la gente al sistema político. Ahí donde nos han ido llevando muchos de los líderes de aquí de Puerto Rico y en Estados Unidos también. Sistema político, religioso. Bendito sea el Señor. Así que mi amado hermano, reconozca a su padre y a su madre no un solo día en el año. Y como le dije, no le vaya a llevar una lavadora ni una plancha a su mamá, ni le lleve un paquete de pañuelos o de ropa interior y con eso ya usted cree que cumplió todo. Ese no es el mandamiento. Bendito sea el Señor. Por eso felicitamos a todos los padres y a todos los hijos que en el día de ayer, alabados al Señor, reconocieron, no solamente fueron y los visitaron, sino que durante el año también lo hicieron. Bendito sea el Señor. También mi esposa, como les digo, siempre está mi esposa monitoreando en la internet. Saludos a todos, con Mari Lavoy Plaza. Dice, saludos familia hermosa. Les amamos nosotros también aquí en Puerto Rico. Saludos allá a la familia. Bendito sea el Señor. La suficiencia de la escritura o la sola escritura, parte 2. No vamos a repetir todo, como le dije anteriormente,
Pero vamos a la palabra en esta noche. Según de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, enseñar lo bueno. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Para que el hombre de Dios, oiga bien, nosotros la iglesia, cuando se refiere a hombre, recuérdese que está hablando en un, alabado sea el Señor, en un contexto masculino, alabado sea el Señor. Se refiere también al hombre y la mujer. Para que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y habíamos comenzado el lunes pasado diciendo que para nosotros entender un capítulo, un versículo o un tema de las Escrituras, tenemos, usted y yo, tenemos que seguir las instrucciones que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dije entender, no dije interpretar. Y siempre le he dicho por aquí que es una palabra mal usada dentro de la teología. Las Escrituras no se interpretan, se interpretaron ya. Del arameo al hebreo, del hebreo al griego, se interpretaron del griego, alabado sea el Señor, se interpretaron al español, se interpretaron al latín, y de ahí se hicieron muchísimas interpretaciones. En el siglo XVI se interpretó en inglés y así sucesivamente. No estamos hablando de interpretar, estamos hablando de entender. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 5, verso 39. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. Cuando nosotros escudriñamos, no interpretamos, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, esta acción nos permite la comprensión y la asimilación de sus enseñanzas. Según de Timoteo capítulo 3 verso 14 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido, usted y yo también, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe, no por las obras, por la fe que es en Cristo Jesús. Dice: y toda la Escritura, no algunas partes y otros no, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer practique lo bueno, la justicia de Dios, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habíamos dicho que según de Pedro capítulo 1, versos 16 al 21, el apóstol Pedro nos da una advertencia, utilizando la experiencia en el monte de la transfiguración para nosotros no caer en la interpretación. Diga bien, la experiencia. ¿Por qué le traigo esto? Le dije anteriormente. Porque hoy día, cuando hablo de hoy día, no estamos hablando de ahora, alabado sea el Señor, estamos hablando de décadas para acá. Se utiliza las experiencias, oiga bien, los sueños, las revelaciones, el yo creo, el yo siento, el a lo mejor, las profecías, los sueños, revelaciones de ángeles, alabado sea el Señor, la autoridad de aquellos que se llaman hoy día apóstoles y profetas, que van por encima de las Escrituras. Bendito Dios. Y las interpretaciones. Para nosotros no caer en esto de la interpretación, el apóstol Pedro nos da la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Según de Pedro capítulo 1, verso 16 al 21, dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa. Oiga bien, ni sueños, ni revelaciones, ni el yo creo, ni el yo siento, ni a lo mejor, ni el podría haber sido así.
o esto es lo que yo creo, esta es mi interpretación, dice, sino sabiendo como habiendo visto, testigo ocular, escuché bien, con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz de que decía, oiga bien, este es mi Hijo amado, no la experiencia que estás teniendo, no lo que estás viendo. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y dice, nosotros oímos. Ahora no solamente dice que vio. Mire la experiencia, él vio. Pero ahora dice que oyó una voz enviada del cielo cuando estaba en el monte santo. Vimos la experiencia de Pedro y de Jacobo, a lo que Pedro se refería. Y hablamos de ello, que se encuentra esa experiencia, Mateo capítulo 17, verso 1 al 8. Bendito sea el Señor. Después Pedro vuelve y nos habla. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Allí vimos la experiencia, la transfiguración. Alabado sea el Señor. Lo vieron, lo escucharon. Pero ahora Pedro dice, tenemos también la palabra profética más, oiga bien, más segura. No lo que vio, no lo que escuchó, no la experiencia, sino la palabra profética más segura, no los sueños, no las revelaciones, no las profecías, no el yo creo, no el yo siento, no el a lo mejor, no el podría haber sido así, no una revelación de un ángel, no la autoridad de un apóstol, no la autoridad de un profeta. Oiga bien, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, está hablando de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, vino inspirada por Dios, no es invento de los hombres, no es a través de experiencia ni revelaciones, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras, mi amado hermano, no se interpretan. Las escrituras se entienden. Cuando usted va al instituto hablan de interpretación. Cuando usted estudia teología, lo único que hablan de interpretación, no del entendimiento. Palabras mal usadas. Y los libros de texto para usted estudiar, oiga bien, tanto en el instituto como también en la teología, un doctorado, hablan de interpretación. Bendito sea el Señor. Las escrituras no se interpretan, se entienden. No se entienden ni a través de sueños, ni visiones, ni revelaciones, ni del yo creo, ni del yo siento, ni a lo mejor podría haber sido así, ni de escuchar la voz audible que le explique un pasaje o versículo de la escritura, ni tampoco a través de profecía. Dios nunca, oiga bien, nunca, y le subrayo esa palabra, nunca le va a decir el significado de las escrituras, ni lo que significa un texto bíblico. Oiga bien, nunca lo va a hacer. Y yo conozco personas aquí, algunos se han muerto ya, que han dicho que Dios le explicó un texto bíblico. Para eso está la escritura, para que usted la lea, y el Espíritu Santo es el que le da el entendimiento y las reglas del entendimiento. Dios nunca le va a explicar a usted un texto bíblico. Bendito sea el Señor, eso es falso. Y algunos dicen, Dios me explicó este texto, Dios me explicó este pasaje bíblico. Bendito sea el Señor. La palabra interpretar aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. La palabra interpretación aparece en la Escritura 36 veces, 29 en el Antiguo y 3 en el Nuevo Testamento. Y de toda la información que le he mencionado, solamente un texto bíblico habla de la interpretación bíblica y lo presenta con un método erróneo para entender las Escrituras. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pedro dice, 2 Pedro capítulo 1, verso 19 al 20, y habla bien claro, mi amado hermano, que ninguna profecía de interpretación privada,
Y cuando buscamos la Escritura encontramos que Pedro habla del apóstol Pablo, donde Pedro mismo dice que muchas de las cosas que trajo Pablo son difíciles de entender. Está hablando de un apóstol. Difíciles de entender. Según de Pedro capítulo 3, versos 11 al 16. Bendito es el Señor. Pedro nos advierte que algunos, usando la interpretación, al no entender la Escritura, le dan la interpretación que ellos creen. Por eso dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, cambian, distorsionan. Oiga bien las Escrituras, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Cuando buscamos la Escritura en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparecen 69 textos bíblicos. En el Nuevo Testamento 22, y todo está relacionado con el entendimiento de las Escrituras y no con la interpretación. Les di el lunes pasado 9 textos bíblicos. No se los voy a repetir en el día de hoy. Están ahí en el estudio para que usted lo pueda repasar y lo pueda escuchar nuevamente. Ahí están 9 textos bíblicos. De todos los que le di, hablan del entendimiento, no de la interpretación. Ahora escuche bien. Habíamos dicho que la voluntad de Dios, que las Escrituras son la voluntad de Dios, escrita en un libro llamado la Biblia o las Escrituras. Y que debemos tener en cuenta que el entendimiento de las profecías, o sea, la Escritura, no es interpretación. Y repito, debemos tener en cuenta que el entendimiento de la profecía o las Escrituras, no la interpretación de la profecía o de las Escrituras, requiere un esmero especial y quizás sea el área de estudio que precisa la utilización más cuidadosa de las reglas del entendimiento y no de la interpretación. Habíamos hablado que la primera regla era la exégesis, la segunda la síntesis, la tercera la hermenéutica, la cuarta la teología sistemática y la quinta la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. 5 reglas del entendimiento para entender la palabra de Dios. El utilizar otros métodos de estudio, corremos el riesgo de sacar la palabra fuera de contexto y predicar o enseñar conceptos individualistas, humanistas y aplicaciones erróneas que se deben a nuestro propio criterio, opiniones personales, ecuaciones matemáticas, beneficios personales, oiga bien, objetivos del dinero, de tener posesiones, de tener templos a nombre de ellos, que ellos son los únicos que controlan todo, y aquí han salido escándalos sobre esto. Alabado sea el Señor, son dueños de los templos, dueños de las guaguas, dueños del sonido, dueños de las tierras, dueños de todo. Y la iglesia no tiene absolutamente nada. Beneficios personales y no a la palabra de Dios. Esto se ve mucho en este tiempo que vivimos. El yo creo, el a lo mejor, yo me imagino, experiencia, Dios me reveló, Dios me habló, sueños, profecías, revelaciones de ángeles, decretos, llamados apóstoles y de profetas. Bendito sea el Señor. Escuchamos mucho que dicen, Dios me habló. Están cayendo en la blasfemia. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la voz de Dios sobre la tierra a través de la Escritura. La revelación de Jesucristo son las Escrituras. Bendito sea el Señor. Escuchamos personas, mi amado hermano, lamentablemente con un micrófono en la mano. Cuando venía para acá, Dios me habló, dijo esto y esto y esto y esto. Dios me habló. Es una blasfemia. Escuche bien, son blasfemias. No estamos hablando de que está perdiendo su salvación. Porque blasfemar al Espíritu Santo, para eso, mi amado hermano, tendríamos que hablar, porque cualquier persona no va a blasfemar al Espíritu Santo y perder su salvación. Pero es una blasfemia. Pablo dice que por ignorancia blasfemó. Bendito sea el Señor. Y todas las cosas él le hizo por ignorancia. Pero muchos están rayando en eso. Bendito sea el Señor. Tenemos la exégesis o la exégesis.
Es una explicación de un texto, en especial de la Biblia. Esta palabra procede del griego exégesis, significa explicación, relato, derivada de la palabra exegeomai, que significa explicar o exponer. La exégesis, mi amado hermano, nos enseña la regla de entendimiento, que la misma escritura nos da la información. Algunas palabras se pueden utilizar como sinónimos, que son explicación o sacar información del texto. El texto mismo nos da la información que necesitamos para entender las escrituras, no interpretar. El antónimo es la eisegesis o eisegesis. Eso indica, mi amado hermano, que es meterle información el texto. Cuando usted dice, yo creo, yo siento, a lo mejor fue así, yo tuve una revelación, yo tuve un sueño, tuve una experiencia con un ángel. Todas estas cosas es meter la información al texto que realmente no lo tiene. Tenemos número 2, la síntesis. La síntesis es la composición o formación de un todo mediante la unión de varios elementos. Es unir toda la información referente a uno mismo o un mismo tema. Número 3, nos quedamos ahí, la hermenéutica, del griego hermenebeín. Forma parte de la teología exegética, o se trata de la recta inteligencia y entendimiento, no interpretación, entendimiento de las escrituras bíblicas. Y escuche bien, dije no interpretación, sino entendimiento. En palabras más sencillas, la hermenéutica bíblica es un estudio de los principios, reglas y métodos para realizar el entendimiento de los textos bíblicos para comprender su significado. Cuando usted estudia, la hermenéutica tiene 5 reglas principales de entendimiento. La quinta tiene 3 subreglas que la convierten en 8 reglas del entendimiento. Le voy a mencionar la primera regla fundamental de la hermenéutica. Se estudia en los institutos y cuando se gradúan del instituto echan el libro al zafacón, le aplican la exégesis, le meten información al texto. Alabado sea el Señor. La primera regla y fundamental es la escritura explicada por la misma escritura, no por las interpretaciones. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, tenemos que analizar cada capítulo, oiga bien, y cada tema en su contexto. Esta regla, como le dije, estudiada en institutos, seminarios, es la más violentada en la historia del pentecostalismo. Esto ha llevado a muchos a sacar fuera de contexto las escrituras, dando paso a interpretaciones personales que han dado como resultado a herejías y a falsas doctrinas o falsas enseñanzas dentro de la iglesia. La hermenéutica en este campo pretende ofrecer los medios para realizar el correcto entendimiento de los textos de la Biblia. Algunos de los métodos que se utilizan requieren la realización de análisis textuales, literarios e históricos, a veces culturales. A veces tenemos que irnos fuera de la Biblia para buscar la arqueología y poder entender. O tenemos que ir al contexto de los sistemas de gobierno de la época o el sistema religioso de la época, el sistema científico, el médico, el sistema cultural para poder entender. Bendito sea el Señor. La teología sistemática. Oiga bien, tenemos también otra regla, la teología sistemática. La palabra teología viene de 2 palabras griegas que significan teo, que significa Dios, y logía, que significa estudio o ciencia. Al usted combinar estas 2 palabras, teología significa el estudio de Dios. Cuando usted abre las escrituras, usted va a estudiar a Dios. Y cuando usted estudia a Dios, usted estudia cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque Dios nos habla a través de sus escrituras, no a través de sueños ni de visiones, ni explicarle ningún texto bíblico. Alabado sea el Señor. La Biblia se explica por sí sola.
Bendito sea el Señor. Sistemático se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. Teología sistemática, por lo tanto, la división de la teología bajo sistemas que explican sus diversas áreas. Por ejemplo, muchos de los libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles. La teología sistemática toma toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y la organiza dentro de un sistema llamado angelología. Eso es de lo que trata la teología sistemática, organizar las enseñanzas de la Biblia en un sistema de categorías. Por ejemplo, la fe, agrupar todos los temas concernientes a la fe. Número 4, diga bien, tenemos la suficiencia de las escrituras o la sola escritura. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vamos a ver el significado de esto, significa solo por. La sola escritura significa solo por la escritura. Es una doctrina de fe central en el cristianismo, especialmente en las tradiciones luterana y reformada. Esta doctrina afirma que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristiana y que todo lo que uno necesita saber para ser cristiano y llegar al reino de los cielos se encuentra en las Escrituras, no en los dogmas de la iglesia. Escuche bien, bendito sea el Señor. No es la autoridad papal, ni en la autoridad de los obispos, porque la Iglesia Católica enseña el Catecismo 87, que la autoridad para interpretar, no entender, interpretar las Escrituras, la tiene el Papa y sus obispos y las tradiciones. Bendito sea el Señor. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura es una de las verdades más vitales de la fe cristiana. Afirma que la Biblia es todo lo que necesitamos para conocer a Dios. No le ponga cosas por encima ni por el lado. La Biblia es la única fuente. Afirma que nosotros necesitamos para conocer a Dios y vivir una vida piadosa y guiar la iglesia en la fe y en la práctica. Esta doctrina basada en las enseñanzas de las Escrituras constituye una salvaguarda contra el legalismo, oiga bien, y las innovaciones humanas o nuevas revelaciones, que ha estado de moda por décadas, nuevas revelaciones que tiene aquel y tiene el otro, y vienen a formar dogmas dentro de la iglesia, doctrinas y herejías dentro de la iglesia por encima de la Escritura. Alabado sea el Señor. También no solamente contra el legalismo, sino también contra el libertinaje. Porque hay las dos cosas. Está el legalismo y está, oiga bien, el libertinaje. En el legalismo todo es pecado, todo es malo. Y en el libertinaje todo se puede hacer, como la Iglesia Católica, todo se puede hacer con moderación. Viste como quiera, habla como quiera, no tienes que cambiar, puedes seguir siendo la misma persona, puedes seguir hablando de la forma que habla, vistiendo como viste, tratando a los demás como los trataba, no importa cómo sea tu temperamento, no importa cómo sea tu carácter, no hay que cambiar nada. Bendito sea el Señor. Oiga bien, ni nuevas revelaciones que podían socavar la autoridad de la palabra de Dios. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura significa que la Biblia contiene todo lo necesario para la gloria de Dios, la salvación humana, la fe y la vida. No es la iglesia, no son los dogmas de la Iglesia Católica. Bendito sea el Señor. Ni tampoco de la Iglesia Pentecostal. Es las Escrituras. La Biblia contiene todo lo necesario para la gloria de Dios. Número 1. Segundo, la salvación de la humanidad. Tercero, la fe. Y cuarto, la vida eterna. Para entender lo que significa la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura, tenemos que ir al contexto histórico del comienzo de lo que conocemos como la iglesia evangélica o pentecostal de nuestros tiempos.
En el pasado se le llamó la Reforma Protestante, porque protestaban contra la Iglesia Católica cuando no estuvieran de acuerdo con los dogmas de la Iglesia. Cuando chocaron con los dogmas de la Iglesia Católica, comenzaron a protestar. Por eso se llama Reforma Protestante. Bendito sea el Señor. Más tarde en el siglo XIX se le llama el pentecostalismo. Bendito Dios. Escuche bien. En el pasado se le llamó Reforma Protestante. El protestantismo comenzó el 31 de octubre del 1517 en Wittenberg, Alemania, cuando el monje y teólogo Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Este documento inició la Reforma Protestante. De ahí en adelante a los evangélicos se le llamaban los protestantes. Y yo recuerdo para allá, para la década del 50, el 60, cuando uno iba a una institución del gobierno y llenaba un formulario, en el formulario decía católico o protestante. Y usted marcaba que era católico, la religión, o era católico o era protestante. Había que marcar uno de esos dos encasillados. Bendito sea el Señor. Este documento inició la Reforma Protestante al criticar los abusos de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencia, marcando el quiebre de la cristiandad occidental. La venta de indulgencia ya no bastaba con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya no bastaba con el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, ya no bastaba con la misa. La misa es repetir nuevamente el sacrificio de Jesús cada vez que se lleva a cabo para el perdón de los pecados. Alabado sea el Señor. Oiga bien, ya no bastaba con eso, ni bastaba tampoco con ir al purgatorio. Ahora se inventaron una forma de ganar dinero vendiendo la absolución de los pecados. Alabado sea el Señor, a través del dinero. Bendito Dios. Escuche bien. El movimiento se desarrolló rápidamente el siglo XVI a través de varias etapas clave. El donante, 1517. El detonante, perdón. Lutero desafió la autoridad papal y el sistema de indulgencia, la venta, mi amado hermano, yo te pago el dinero y el Papa manda un escrito o el obispo mandaba un escrito absolviendo del pecado a esas personas, pero había que pagar dinero. La gente pagaba dinero a la Iglesia Católica a cambio del perdón de los pecados. Lutero argumentaba que la salvación es un regalo gratuito de Dios y no algo que pueda comprarse. El origen del nombre protestante, 1529. El término protestante surgió cuando varios príncipes alemanes presentaron una protesta formal contra un decreto imperial que prohibía las enseñanzas de Lutero en el imperio. A Lutero se le unieron otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Más tarde la reforma se extendió a Inglaterra con el rey Enrique VIII. La reforma comienza con el movimiento luterano. Los calvinistas, reformadores, anabaptistas y anglicanos. Estas fueron las ramas más importantes de la reforma en menos de 100 años. Las iglesias luteranas se fundaron el 31 de octubre del 1517. Le siguen los calvinistas reformados siguiendo la enseñanza de Juan Calvino. Salvo, siempre salvo. Que no importa lo que hagas, te vas con el Señor como quiera para el cielo. Salvo, siempre salvo. Donde Juan Calvino enseñaba que había unos que habían sido escogidos para salvación y otros para perderse. Bendito sea el Señor. Y aquellos que habían sido escogidos para salvación, no importa lo que hicieran, se iban para el cielo como quiera. Calvinistas reformados siguiendo la enseñanza de Juan Calvino del siglo XVI y John Knox, calvinista, fundó la iglesia presbiteriana. Los anabaptistas, significa rebautizar, enseñaban que los niños no necesitaban bautizarse y que la iglesia debía estar separada del Estado. Escuche bien, la iglesia debía de estar separada del Estado.
Bendito Dios. La iglesia estuvo unida al Estado desde el edicto de Milán del 313 con Constantino, cuando unió la iglesia y el Estado. Y la iglesia se convirtió en partido político, que a través de la iglesia era que el Papa y los obispos gobernaban los reyes. Bendito sea el Señor, y gobernaban donde quiera. A esto es que nos han llevado muchos líderes religiosos aquí en Puerto Rico. Bendito Dios. A unir la iglesia al Estado para hacer una iglesia política religiosa. Bendito sea el Señor, a cambio del dinero que viene de Estados Unidos. Claro está. Oiga bien, enseñaban que la iglesia debía estar separada del Estado. En el siglo XVI se llaman ahora los menonitas. Los anabaptistas ahora se llaman los menonitas. Tenemos los anglicanos en el 1534. El rey Enrique VIII de Inglaterra se separó de la iglesia católica y funda ahora la iglesia anglicana. Y de la iglesia anglicana en el 1609 se fundan las iglesias bautistas. En el 1646 se fundan los movimientos cuáqueros. El movimiento cuáquero, también conocido como la Sociedad Religiosa de los Amigos, es un movimiento cristiano fundado en Inglaterra a mediados del siglo XVII por George Fox. Se distingue por creer que todos los seres humanos tienen una conexión directa con Dios mediante la luz interior, eliminando así la necesidad de jerarquías o sacerdotes, incluyendo pastores también. En el 1789 surge el movimiento episcopal y en el 1750 surge por primera vez la iglesia metodista, que fue fundada por los hermanos John y Charles Wesley. La iglesia presbiteriana celebró su asamblea de teólogos de Westminster en el siglo XVI, donde acordaron la confesión de fe. Con la asistencia de los comisionados de la Iglesia de Escocia, la Iglesia Presbiteriana Libre Escocia, como parte de la uniformidad religiosa convenida entre las iglesias de Cristo en los reinos de Escocia, Inglaterra e Irlanda, aprobada por la Asamblea General del 1647 y ratificada y establecida por las leyes y parlamento en el 1649 y 1690. Surgió la confesión pública y declarada de la Iglesia de Escocia con las pruebas de las Sagradas Escrituras. De aquí sale, mi amado hermano, lo que llamamos la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Nos quedamos aquí y vamos a continuar el próximo lunes. Alabado sea el Señor. Vamos a ver la confesión de Westminster, donde aquí aparece por primera vez la sola Escritura, la suficiencia de las Escrituras. La Iglesia Católica dice que va por encima de las Escrituras, que no existe la sola Escritura, que el Papa de Roma y los obispos son los que tienen la autoridad para interpretar y enseñar las Escrituras. Bendito sea el Señor. Dejamos aquí el próximo lunes, seguimos con este estudio para la gloria del Señor. Estamos en el estudio La suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura en el capítulo 2. El lunes seguimos con el capítulo 3. Bendito sea el Señor. Reconocemos nuevamente, hermanos Rey Benítez, pastora Minerva Rodríguez, está con nosotros en esta noche, el pastor Leonardo Benítez, hermana Ana Luisa Hernández, mi hija Sheila Miranda, Elizabeth Domenech, Dios le bendiga, bienvenida también esta noche, nos está viendo desde allá, desde Detroit, Michigan. Mari Lavoy Plaza, Dios te bendiga, nuevamente a ti y a tu familia, saludos. Glow with Joana, Dios te bendiga, alabado sea el Señor, bienvenida en esta noche. Por aquí tenemos como siempre Katy Oscar Saldaña, Dios te bendiga, bienvenida en esta noche, saludos a toda tu familia, la iglesia Verbo de Dios allá en Patterson, New Jersey, mi cuñada Norma Díaz y mi cuñado Israel Alicea Pastores, alabado sea el Señor. Por aquí tenemos
Bendito Dios. Vamos a ver si por aquí en el monitor hay algún otro nombre. Bendito sea el Señor. No hay ninguno otro. Vamos a prepararnos para orar. Recuérdese que todos los domingos el pastor Leonardo Benítez y la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, transmite su culto a la 1 de la tarde. Se lo recomendamos. Domingo a la 1 de la tarde. Lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. Allí también está enseñando la palabra del Señor. Por eso tenemos por aquí la pastora Minelva Rodríguez, también se la recomendamos, aunque no está en esta noche, pero el hermano José Camacho, que también está predicando los lunes y también creo que tiene un estudio después de mi programa, también se lo recomendamos en esta noche. Le recomendamos que usted busque donde usted pueda edificarse. El 96% del contenido que se sube en estas plataformas, principalmente en YouTube, es un contenido, mi amado hermano, en muchas áreas falso. Tenga sumo cuidado lo que usted oye, lo que usted ve. No importa que sea teólogo, no importa que diga que sea evangelista, no importa que sea maestro, no importa que dé estudios bíblicos, hermano. Sumo cuidado en este tiempo. La primera aviso que Jesús dejó fue: mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de pestes y terremotos y de guerra, habló: mirad que nadie os engañe. Esa es la señal más contundente para nosotros en este tiempo, el engaño. Y el engaño no va a ser de un neófito, sino de gente en la iglesia, gente acomodada, de gente de testimonio, gente que han estudiado, gente que conocen las escrituras de alguna manera, mi amado hermano, o el diablo los ha engañado, o a través de sus alcanzar objetivos, alabado sea el Señor, caen en la trampa del diablo. Tenga sumo cuidado lo que oye y tenga sumo cuidado lo que ve. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar y usted prepárese para recibir lo que el Señor tiene para usted en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Siempre a ti te damos la gloria, siempre a ti te damos la honra y siempre a ti te damos la alabanza, Señor. Y a ti siempre te damos las gracias por la bendición que nos da de estar todos los lunes aquí a través de estas plataformas para llevar tu palabra. Te presentamos a cada hermano, cada hermana que está aquí en esta noche, para que tú los bendigas en sobreabundancia. Supla sus necesidades como las nuestras. Te glorifiques en sus vidas. Tráeles crecimiento espiritual. Ábrele su entendimiento para que pueda entender las escrituras. Dirígelo, Señor. Padre, Señor, tú dijiste que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Nos haría entender saber todas las cosas, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos en esta noche. Mira cada necesidad, súplela, Señor. Mira, Señor, la familia de cada uno de mis hermanos. Aquellos que tienen hijos que se fueron al mundo, que están descarriados, aquellos que todavía no conocen al Señor, tráelos, Padre bueno. Señor, te presentamos todos los enfermos en esta hora y te pedimos conforme a tu palabra. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Te pedimos en esta hora que confirme tu palabra con milagros, con sanidades y prodigios para toda la gloria y honra de tu nombre. Señor, en esta hora te pido por los pastores, bendícelos, glorifícate en cada uno de ellos, dale sabiduría de tu palabra, Señor, sabiduría para enseñar, para predicar, para corregir, para manejar la finanza de la iglesia. Padre bueno, Señor, glorifícate en cada una de estas congregaciones, dale crecimiento a tu obra, Señor, a cada iglesia, derrama los dones del Espíritu sobre cada iglesia en esta hora. Mira aquellos que hoy, Señor, confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados, límpialos en esta hora. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida
y aquellos que estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos. Recíbelo, restáuralo nuevamente, Padre bueno, Señor, y aquellos que hoy están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida o le quiten la vida a otras personas. Señor, por tu palabra que dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Con la autoridad de esa palabra nosotros ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo, Padre bueno. Derrama, Señor, en esta hora dones espirituales sobre la iglesia y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo reciban en esta hora. Espíritu Santo y fuego conforme a tu palabra, Padre bueno. Señor, te pedimos en esta hora que derrames bendiciones que sobreabunden sobre todos los hermanos que han estado con nosotros y aquellos que van a ver la repetición cuando se comparta, Padre bueno. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza en esta hora. Y las gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, le invito para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes, donde estaremos continuando con este estudio. Alabado sea el Señor. Estaremos con la tercera parte de este estudio, la suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura. Le invitamos para que esté con nosotros, no se lo pierda. Alabado sea el Señor. El próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Recuérdese siempre hora de Puerto Rico. Dios nos bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia. Bendito sea el Señor.